el mapa de arriba lo que muestra son las zonas de mayoría canaca. Los canacos son básicamente la población de lo que se conoce como Nueva Caledonia, la población indígena, y las zonas así, en ese verde claro, son regiones con más de un 70% de población canaca, ¿vale? Son lo que se conocen como las zonas de reserva, a donde expulsaron y encerraron los colonos franceses a la población canaca. Principalmente las bases, lo que son las Islas de la Lealtad, que de hecho tienen una administración especial y tienen un gobernador independentista, del FLNKS, que es el principal partido independentista, la principal plataforma, es el Frente Nacional y Socialista por la Frente Nacional, Frente por la Liberación Nacional Socialista y Canaco, perdona. Y después la parte, lo que es la parte norte, que también es gobernada por estos sectores. Igualmente, ¿no? Lo que podemos ver, que lo que veis después al sur, perdona, al sur está la capital de Nubea, ¿no? Y lo que tenéis, digo, a la parte de abajo del mapa, ¿no? Es lo que ha ocurrido en Numea, que es la capital, y qué es lo qué distintas formas de protesta se han dado, ¿no? Ahí dentro. Y esto es importante porque ha sido ahí el epicentro de las protestas. Es decir, el epicentro de las protestas no ha estado en las Islas de la Lealtad ni en la parte norte de la provincia, digamos en los bastiones tradicionales de los canacos, sino en las zonas donde, como se ve ahí, los barrios de clase trabajadora, que tienen principalmente población tanto canaca como del resto de Oceanía, por ejemplo, la Polinesia Francesa, que también es una de esas colonias que aún tiene la Francia metropolitana, pues en esas zonas es donde ha habido el levantamiento, ¿vale? Es decir, la protesta, que hay que recordar, se debe a que el gobierno francés ha decidido descongelar lo que es el censo electoral. El censo electoral se congeló en 1998 con los acuerdos de Numea, y ese congelamiento del censo significaba que no iba a poder, los nuevos residentes no iban a poder registrarse para votar. De esa manera, los nuevos inmigrantes franceses no podrían aumentar su base de, digamos, este sector no podría aumentar su base de votantes y influir de manera aún mayor en el resultado de los referéndums de independencia. Igualmente ya había una mayoría francesa. Es decir, los caldoche, que son los colonos franceses que se han asentado ahí durante décadas, ya tenían mayoría desde los años 1970, cuando se dio la explosión del níquel, que es la industria principal del país, ¿no? de Nueva Caledonia. Y bueno, el tema de la noticia que tenemos hoy, ¿no? Si queréis preguntar, tenéis el chat ahí, es la visita de Macron. Es decir, Macron ha decidido viajar hasta allí y ha dejado muy claro que Nueva Caledonia es francesa porque ha votado ser francesa, es lo que él decía. ¿Macron está cerrado por completo a un nuevo referéndum? Sí. Es decir, Macron da por cerrado el asunto de los acuerdos de Numea, el proceso de reconciliación, como lo llamarían ellos, el proceso de llegar a un acuerdo definitivo sobre el estatus de Nueva Caledonia, y por lo tanto, ellos no plantean que sea necesario volver a hacer referéndums. A pesar de que el último referéndum fue boicoteado en diciembre de 2021. Lo de Nueva Caledonia es una revuelta de los nativos contra los colonos franceses, en parte. Es decir, no es solamente una revuelta por parte de los nativos, porque digamos que es el componente de fondo, pero lo curioso, como digo, es que no se ha dado en las zonas, en los bastiones independentistas, en las zonas típicamente controlados por los líderes canacos, sino que se ha dado en la capital, donde se encuentran los barrios obreros de los canacos que han sido desplazados a las ciudades desde las zonas rurales y tienen que buscarse una manera de trabajar, ¿no? Y han sido esos los que, digamos, una nueva generación que solo conoce los acuerdos de Numea y que ha vivido toda su vida bajo la idea de que iba a haber una independencia, de que se iban a celebrar unos referéndums y que quizás iba a poder
arreglar ese problema histórico y han quedado, de cierta manera, las ilusiones de esta nueva generación, de esta juventud obrera, pues ha quedado rota y por lo tanto a eso se debe este levantamiento, digamos que ha sido espontáneo, es decir, no ha sido premeditado, no ha habido, de hecho los líderes canacos lo que han llamado es a la calma, a la negociación, etcétera. Por lo tanto digo que dentro de que evidentemente es un levantamiento, una revuelta de los nativos contra el dominio colonial francés, tiene ese componente de que hay una brecha generacional, hay una brecha entre los antiguos líderes históricos del movimiento canaco, que apuestan por la conciliación y el pacto con Francia, y una juventud nueva que está de cierto modo harta de los acuerdos con los franceses y de que, digamos, siempre sean una trampa, una manera de situar las cosas para mejorar la posición y el control francés, ¿no? ¿Francia ha incumplido esos acuerdos? Depende de cómo los interpretes. En principio, yo diría que claramente los ha incumplido, en el sentido de que no ha conciliado Es decir, lo que ocurrió en 2021, es decir, hubo 3 referéndums, si no recuerdo mal, 2018, 2019 y el siguiente iba a ser en 2020. El problema es que en 2020 ocurrió la pandemia, por lo tanto no pudo haber referéndum. Y Francia decidió unilateralmente poner el referéndum en diciembre de 2021. ¿Por qué los canacos no querían que fuera esa fecha el referéndum? Ellos pedían que fuera después de las elecciones presidenciales, es decir, después de abril de 2022. Francia no hizo caso, puso el referéndum de manera unilateral sin consultas y lo que ocurrió fue un boicot. Los líderes independentistas pidieron boicotear ese referéndum porque no se daban las condiciones, porque aún la situación económica era malísima, era aún la situación post-COVID y por lo tanto, digamos que la capacidad de movilización de los propios canacos se veía sujeta a restricciones. Entonces, ellos pedían que hubiera más tiempo y más negociación. ¿Por qué los franceses tomaron esa decisión? Principalmente, yo lo que he leído es que fue una decisión que se tomó debido a la situación geopolítica de Nueva Caledonia, ¿vale? Es decir, Nueva Caledonia es un enclave entre Nueva Zelanda, Australia y Islas Salomón. Ocupa una posición bastante importante en esa zona y tiene bases militares francesas y es muy importante para la relación con Australia y la posición en general de Francia en el Pacífico, ¿no? En Oceanía, donde Francia sigue queriendo tener una presencia y eso le permite proyectar fuerza en esa región y llevar a cabo operaciones incluso en el mar del sur de China, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces la cuestión es que en el 2021 ocurrieron varias cosas importantes para Francia en esta zona. Principalmente la decisión de Australia de cancelar el acuerdo de submarinos diésel que había llegado, ¿no?, con la industria militar francesa. En su lugar, que esto fue en septiembre de 2021, se tomó la decisión de Australia de hacer esa alianza, el AUKUS, con Estados Unidos. Esta alianza suponía cancelar los contratos con Francia, lo cual fue bastante doloroso para la industria francesa, para la industria militar francesa, y en su lugar comprar submarinos nucleares con Estados Unidos, que son mejores, tienen mayor autonomía, pero evidentemente requieren una mayor inversión porque es una tecnología además muy novedosa, digamos, bastante exclusiva, que muy pocos países tienen, los submarinos nucleares, y eso, digamos que dentro del establishment francés molestó mucho y significaba una pérdida de posición en el océano, en Oceanía, y les llevó a querer adelantar y correr con el tema de Nueva Caledonia para asegurar la presencia en esa zona y no ver disminuida digamos, su poder en la región. Entonces hay que entenderlo también contextualizado en eso. A Australia le convendría una independencia de Nueva Caledonia. Esto es algo que se está discutiendo bastante dentro de Australia. La posición en general es de alianza con Francia. Pero, por ejemplo, durante estas semanas lo que ha habido es que han tenido que hacerse vuelos tanto Nueva Zelanda como Australia para sacar a sus ciudadanos de Nueva Caledonia. Y las relaciones parece que se están tensando. Y hay que recordar que ahora mismo hay un gobierno laborista en Australia que ha querido llevar un cambio en su política exterior hacia una mejor relación con los países del Pacífico. Entonces,
ese intento de Australia de mejorar sus relaciones con los países del Pacífico para balancear su posición en la región y hacer contrapeso a China, que tiene una presencia cada vez más grande y más importante, digamos que hace que Australia se quiera situar más del lado de las poblaciones indígenas. Entonces, dentro, digamos, del establishment australiano está habiendo un debate sobre eso y algunos sectores están diciendo que Australia tiene que cambiar su política exterior y que tiene que empezar a apoyar la independencia de Nueva Caledonia, de Francia. Habrá que ver en el futuro qué ocurre, pero de momento esto simplemente estamos hablando de debates. No ha habido ningún cambio dentro de la política exterior. Mm,